Hola, hoy abordaremos el pilar número 2 de la estrategia de intervención para contar con entornos escolares seguros. Este pilar, fortalecimiento de la prevención y la respuesta en el entorno escolar, se da en dos ámbitos. En el ámbito de la escuela, a través de la detección, atención y canalización de casos de violencia y actuación ante situaciones de riesgo excepcionales. Y fuera de la escuela, con la estrategia de seguridad en el entorno de la escuela. Será de suma importancia considerar a la disciplina positiva como parte de las acciones que encaminan la escuela, ya que es imprescindible que el docente sea el ejemplo de la sana resolución de conflictos. Recordemos que no se puede apagar el fuego con el fuego, ni pretender que un niño realice lo correcto, haciéndolo sentir mal por eso. Damos el mensaje equivocado cuando se violenta a un niño por los actos cometidos. Por lo que en las consideraciones, este pilar nos dice que busca que el personal docente y administrativo, las y los estudiantes y la comunidad en general proporcionen entornos de aprendizaje seguros, promoviendo la disciplina positiva, la enseñanza centrada en niñas, niños y adolescentes, protegiendo y mejorando su bienestar físico y mental. Para lograr esto se requiere, primeramente, planes de estudio obligatorios, apropiados, que incluya el desarrollo de habilidades socioemocionales y el fomento de la cultura de paz. Segundo, directrices, procedimientos homologados para la atención de sospecha, detección y o presencia de situaciones que requieren de protección en niñas, niños y adolescentes, incluyendo la canalización formal e institucionalizada. Esto quiere decir todos los protocolos que nosotros podamos tener, también son importantes. Tercero, es la definición de normas y estándares de comportamiento ético establecidos en instrumentos como códigos de conducta del personal docente, lo cual en el estado de Campeche tenemos un código de conducta. Y el cuarto es incluir en la capacitación previa y durante el servicio para el personal escolar sus obligaciones en materia de protección infantil, incluidas las obligaciones de notificación y respuesta frente a casos de violencia. Esta es una parte muy importante que nos corresponde a nosotros maestros de realizar y bueno, creo que es donde tenemos un gran pendiente, sobre todo en capacitarnos de cómo realizar estas obligaciones que tenemos para dar notificación y para dar respuesta a estos casos de violencia. En este documento, bueno, pues vemos actuación de la escuela ante situaciones de riesgo excepcionales. Principalmente se enfoca en la prevención al ingreso de armas de fuego blancas a la escuela. Sin embargo, sabemos que se requiere trabajar sistémicamente para abatir todos los tipos de violencia, por lo que nos encontramos con el deber de seguirnos preparando en este campo. Y aquí nos dice, es una de las intervenciones en este pilar, es la definición de esquemas de actuación ante situaciones de riesgo excepcionales y dado que la escuela, al ser un segundo hogar de muchas niñas, niños y adolescentes, no se encuentra exenta de afrontar diferentes tipos de contingencias. Por ello, se requiere crear estrategias que contribuyan a prevenir y actuar frente a diferentes situaciones de riesgo, como abuso sexual infantil, maltrato escolar, hostigamiento y acoso escolar, fenómenos naturales, incendios, lesiones leves o graves, adicciones, prevención de ingreso de armas de fuego blancas a la escuela, entre otras. Y pues aquí nos menciona el presente documento, se focalizará principalmente en la prevención de esta última situación de riesgo, que es la prevención de ingreso de armas de fuego o blancas a las escuelas. ¿Sí? Y tenemos que el pilar 2 se compone de dos estrategias y un elemento de consulta ante situaciones de otro tipo de índole. La primera estrategia es preparándonos para la escuela. Estrategia preparándonos para la escuela, lo cual quiere decir que esta estrategia corresponde a los hogares. Y la estrategia número 2
estrategia de disminución de riesgos en la escuela, lo cual nos corresponde a nosotros las escuelas. Y termina el pilar 2 con unos consejos sobre cómo actuar ante otras situaciones de riesgo, o sea, nos ayuda a la canalización, a conocer cuáles son los protocolos por entidad federativa para saber cómo actuar ante otras situaciones de riesgo. Y la estrategia número 1, tenemos la estrategia preparándonos para la escuela. Esta estrategia toma como premisa a la familia como primer agente educador y socializador de la persona. Esto lo dijo Ackerman en 1994. También toma como referencia de su elaboración el artículo 103, fracciones 3, 5, 7 y 8 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establece la obligación de los padres, madres y tutores. Y aquí se proponen recomendaciones a los padres de familia para evitar las conductas de riesgo de niñas, niños y adolescentes. Las recomendaciones a padres, pues en este momento les voy a dar algunas de las recomendaciones que están enlistadas en la estrategia 2. Los invito a ir al documento Orientaciones para el establecimiento de los entornos escolares seguros para que ustedes puedan tener un compendio de todas las orientaciones que están puestas ahí. Aquí ya nada más voy a mencionar algunas de ellas. Estas recomendaciones son para padres, que también nosotros los docentes pues podemos tomar para en su momento preparar las sesiones de trabajo con los padres de familia y poderles hacer llegar estas orientaciones. Y entre ellas son: dedique un tiempo especial exclusivo para hablar con sus hijas, hijos o pupilos, por lo menos 20 minutos al día, 3 veces a la semana. Siguiente, piense en un buen lugar solo para conversar y libre de distracciones de forma frecuente. Esto le permitirá anotar un cambio en el estado de ánimo de sus hijas, hijos o pupilos, platicar con ellos dándole confianza para saber si tienen algún conflicto. Y tome en serio lo que sus hijas, hijos o pupilos le platican, créales y muestre su interés por sus aficiones, así como por las relaciones con sus compañeros, maestros y su desempeño escolar. Aquí pues nos dice que es importante decirle a los papás, hay que ponerle atención a los niños. Como sabemos, hay niños que sí tienen la atención de sus papás, pero también hay muchos niños que simplemente pues no la tienen, se encuentran solos todo el día, encuentran amistades en las calles y pues es importante que los papás tengan ese acercamiento con los hijos. Sí es importante aclararle a los papás que el darles de comer, el procurarles un techo, efectivamente es parte de la labor de los papás, pero no solo es ahí, hay que ir más allá de, y en esta parte pues tenemos para darle estos consejos a los papás. Las siguientes recomendaciones son: procure que siempre vayan a la escuela en buenas condiciones de higiene y presentación, puesto que es parte de su imagen y cuidado personal y ayudará a fortalecer su autoestima, que es una tarea que inicia en casa. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con alumnos que llegan con el uniforme sucio, con pediculosis? Y pues también es parte de las recomendaciones que hacemos en las escuelas. Bueno, pues aquí también nos dicen, bueno, hay que procurar a estos niños y hay que procurar concientizar a los padres de familia para que estas situaciones, para que presten atención a estas situaciones. Siguiente, haga recomendaciones a sus hijas, hijos o pupilos para su autocuidado, así como aquellas situaciones que debe evitar para que no sean lastimadas o lastimados o maltratados, o bien sobre la importancia de proteger y respetar a los demás. Siguiente, lea y firme de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de atención en casos de ingreso y o uso de armas en la escuela.
Mantenga comunicación constante con la escuela a través de comunicados escritos y visitas para estar al pendiente de su rendimiento académico, además de su desarrollo socioemocional. Previo a un acuerdo con su hijo, hija o pupilo, revise periódicamente sus mochilas bajo la premisa de tener un orden y llevar lo necesario, sin acusar, juzgar y bajo un esquema de respeto, asegurándose que solo lleve lo necesario para las actividades escolares, que son los útiles, tareas y cosas personales, tanto por su salud como para no cargar sobrepeso, como por sumar a la convivencia ordenada y la concentración durante la jornada escolar. Evite que lleven objetos prohibidos o innecesarios en la mochila, tales como armas de fuego reales o de juguete, armas blancas reales o de juguete, objetos punzocortantes, sustancias tóxicas, medicamentos no recetados, sustancias u objetos explosivos. Bueno, aquí hay una parte muy importante que debemos de notar, que hay que ir haciendo un niño responsable de lo que lleva en su mochila. Entonces, la parte de que el papá reconozca a su hijo como un ser independiente y que establezca esta comunicación de decirle, voy a revisar tu mochila, pero no para autorizarte o desautorizarte de qué vas a llevar, sino para ayudarte porque tú también eres un ser independiente que necesita saber cuáles son las normas y reglas y saber que debes ajustarte a ellas. Entonces, tenemos que ir cambiando esta mentalidad de papá es el encargado y responsable de lo que hace su hijo, a papá es el orientador y también pues reconocer que las responsabilidades son de los niños. Entonces, no irle quitando estas responsabilidades y dejándoselos a los papás. Esto es sumamente importante. Bueno, pues la segunda estrategia es la de disminución de riesgos en la escuela. O sea, pasamos de los padres, para los padres son realmente consejos, y ya la estrategia número 2 va a lo que vamos a hacer dentro de las escuelas y contempla 3 aspectos. El primer aspecto es prevención y detección de la presencia de armas de fuego o blancas en la escuela. El segundo es la actuación ante presencia y uso de armas de fuego. Y el tercero es el manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en los contextos de emergencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero hay que prevenir y detectar. No se logró la prevención y detección. Desgraciadamente tenemos un evento en la escuela, tenemos que actuar. No podemos quedarnos presas del miedo, sino hay que actuar. Y una vez que haya pasado la crisis, pues tenemos que manejarla. ¿Sí? Manejarla, realizar las canalizaciones pertinentes. Y bueno, en lo que es la prevención y detección de la presencia de armas de fuego blancas en la escuela, tenemos la propuesta de procedimiento de inspección realizada en 5 pasos. Paso 1 nos dice conformar y acordar un grupo multidisciplinario: padre, supervisor, director, representante de la autoridad educativa estatal y municipal. Paso 2, formulación de solicitudes ante algún miembro de la comunidad escolar ante alguna situación de riesgo. Supongamos que tenemos la sospecha de que existe alguna situación riesgosa, pues podemos solicitar el apoyo de ya sean nuestras autoridades o de alguna institución de padres de familia, el Consejo Estatal de Participación Social. Bueno, por ahí podemos ir solicitando apoyo para que estén durante la revisión que se realiza de las mochilas. Paso 3, ejecución de la revisión de las mochilas, bolsos y portafolios. Paso 4, evaluación y reporte de la efectividad de la acción. Y paso 5, hacer el reporte al 911 si en su caso fuera necesario. En el siguiente vamos a ver de qué se trata y es muy importante este paso. El paso 3, ejecución de la revisión de las mochilas, bolsos y portafolios. Estos pasos los vamos a encontrar
explicados todos y cada uno de ellos en el documento de orientaciones. Ahorita vamos a hacer mención del que es el paso 3, que tiene pues ahí pues las formas de cómo realizarse, y que considero prudente que las revisemos en este momento. El paso 3 es la ejecución de la revisión de las mochilas, bolsos y portafolios. Esto se realiza en los periodos antes, durante y después. O sea, hay acciones recomendadas a realizar antes, durante y después. Estas recomendaciones favorecen la elaboración de protocolos locales para la revisión de las mochilas, bolsos y portafolios. Es necesario que el protocolo de cada entidad federativa se realice tanto a alumnos como a directivos, docentes, personal administrativo y de intendencia, pero esto en momentos distintos. ¿Qué quiere decir? O sea, no solamente se trata de revisar a los niños, también se trata de que nosotros, los maestros, nosotros personal de la escuela, demos el ejemplo correcto de cómo hacer las cosas, y también pues de ir revisando. Nunca sabemos qué se puede encontrar. Y para esto tenemos en nuestro estado Campeche, tenemos las orientaciones para implementar la estrategia de seguridad Mochila Segura, que se nos hizo llegar el año pasado. Entonces sí los invito a poder ir a sus correos electrónicos, y si no, en el Classroom de asesoría técnica les voy a anexar lo que son estas orientaciones para quienes aún no las conozcan, que pues yo creo que sí las conocemos, pero se las voy a anexar porque estas ya son orientaciones estatales. Como sabemos, aquí nos dice esto, el documento a nivel nacional nos sirve para hacer nuestro documento estatal. Bueno, pues ya tenemos un documento estatal para esta estrategia de mochila segura. Y bueno, en nuestra estrategia, me regreso a la diapositiva anterior, porque nuestra estrategia nos tiene especificado muy bien cómo vamos a realizar este proceso. Qué hacer antes de la revisión, qué hacer durante y qué hacer al finalizar la revisión. Pero esta estrategia no nos dice cómo vamos a actuar si encontramos armas de fuego en la escuela. ¿Sí? No es muy clara en este aspecto. Entonces, vamos a hacer esta revisión que sí tiene este documento de orientaciones para el establecimiento de los entornos escolares seguros, y vamos a revisar cuáles son las orientaciones que nos dan en esos aspectos. Las orientaciones generales son informar a la autoridad escolar en la medida de lo posible de presencia de armas de fuego blanca en la escuela. 2. Poner en práctica algún código de alerta por situación de emergencia para que sea personal de la escuela que pueda solicitar apoyo. 3. Identificar el portador del arma. 4. No violentar al portador. 5. Llamar de inmediato al 911 y notificar a la supervisión escolar proporcionando la mayor cantidad de información posible de la situación y del portador del arma: sexo, vestimenta, rasgos físicos. 6. Si en la escuela existe personal capacitado para ello, de forma amable, tratar de aislar al portador del arma de otras personas a fin de evitar riesgos para terceros y la estigmatización del portador. 7. Tratar de persuadir al portador para que entregue el arma de forma voluntaria. Siguiente, procurar crear una barrera entre el portador del arma y el negociador. No en caso de que se entregue el arma, esta será depositada en un recipiente o contenedor de manera que deje de representar un riesgo y sea entregada a las autoridades correspondientes en cuanto lleguen. Mientras tanto, alejar a toda persona de esta arma. En caso de ser un alumno, el portador, comunicarse con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes y con sus padres o tutores para que se presenten a la escuela. Siguiente, en la medida de lo posible, averiguar si hay alguna persona herida y solicitar el servicio médico de emergencia, que sería la Cruz Roja. Siguiente, una vez controlada la situación, notificar a alguno de los padres o tutores del alumno lo sucedido y solicitar que se le presente de manera inmediata en la escuela. El siguiente, desalojar el área de riesgo y movilizar a los alumnos hacia zonas seguras y brindar facilidades a los servicios de emergencia para que realicen su labor y ceder a ellos el control de la situación en la escuela. Bueno, estas son las recomendaciones que nos dan
para cómo ir actuando. En el caso, nos dice, en el caso que el maestro escucha ruidos de disparos en el perímetro de la escuela y se encuentre dentro del salón, se sugiere que realice las siguientes acciones con los alumnos. O sea, primero, pídeles que tomen la posición de pecho tierra. En caso de que exista algún niño, niño o adolescente con alguna discapacidad, se solicitará que los que estén más próximos a ella o a él lo ayuden en la medida de lo posible a resguardarse en el suelo. Para ello se debe hablar con los alumnos con voz tranquila pero segura, diciéndoles que deben mantener la calma y escuchar sus órdenes para resguardar su seguridad física y que no entren en pánico. Siguiente, en ningún momento se permitirá la salida del salón hasta que alguna autoridad o el director se los indique. Tercero, evite que las niñas, niños o adolescentes se asomen por las ventanas para observar lo que pasa, que quieran tomar video, fotografías, pues el agresor o agresora lo puede tomar esto como una provocación. Entonces aquí es importante, si escuchamos disparos, lo primero es llevar a los niños a la posición que vemos aquí, pecho tierra, cubriéndose sus cabecitas y estar lo más callados posibles. Incluso si son muy pequeños, para evitar los gritos, pues se puede cantar una canción, tratar de buscar que los niños estén lo más calmados posibles en esta situación. Tenemos tercero, manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia. Nos dice que es necesario saber con anticipación cómo actuar. Esto significa introducirse de manera activa en la situación vital de la persona y ayudarla a movilizar sus propios recursos para recuperar el problema y recuperar el equilibrio emocional. Este tipo de atención debe formar parte de los profesionales de la educación porque al ser figuras de autoridad pueden ayudar a las víctimas a restablecer su equilibrio emocional. Y esto es muy importante. Solo deberán realizar estas acciones aquel personal que se encuentre preparado y dispuesto para ello. No lo debe realizar cualquiera. Es decir, si no tengo la preparación para hacer esto, si no tengo los nervios asentados, si no tengo la calma necesaria, no lo debo hacer. ¿Sí? Solamente quien esté preparado para ello emocionalmente, quien pueda sostener una calma ante situaciones tan estresantes y sobre todo en crisis como estas. Las medidas preventivas para antes, ¿cómo prevenimos esta violencia? Es, primero, si se controlar el miedo, la ira, la angustia y la ansiedad ante situaciones de tensión forman parte del desarrollo de las habilidades socioemocionales. A su vez, los docentes necesitan fortalecer estas habilidades en sí mismos, no solo para reforzar esta habilidad en los alumnos, sino para poder tomar el control de la situación cuando el escenario de emergencia provoca pánico, caos y ansiedad. Sí, aquí es muy importante y nos vuelven a enviarle el mensaje de necesitamos estar preparados ante estas habilidades socioemocionales. ¿Sí? Siguiente, dice, el personal en general debe aprender a manejar emociones y estados de ánimo como la ira, ansiedad, miedo, frustración, entre otros, a través de el desarrollo de habilidades emocionales en alumnos, autoestima, regulación emocional, empatía, asertividad, resiliencia, liderazgo, motivación, entre otros. Asistir a quien presente crisis emocional durante la emergencia. Si no se siente preparado, solo mantenerse cerca y tratar con ejercicios básicos de respiración, inhalar y exhalar, de tranquilizar al alumnado. Y realizar relajación durante y después la crisis. Puede ser con alguna actividad lúdica o contando historias, cantando con los alumnos, entre otros.
Y nos dice, vamos a crear un mapa de riesgos y recursos. Esto lo podemos encontrar y es importante que lo consulten para que todos lo podamos tener en las escuelas de la página 39 a la 41. Y me quedo con lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados en estas habilidades emocionales? ¿Cuántos de nosotros sabemos manejar estas emociones y estados de ánimo como la ira, la ansiedad, el miedo, frustración, entre otros? Primero, vamos a observarnos nosotros, maestros, porque si no podemos hacerlo con nosotros mismos, no lo vamos a poder ofrecer a nuestros alumnos. Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a analizarnos para poder ir dando estos pequeños pasos hacia la transformación. Primero tengo yo que resolver mis emociones, encontrar la forma adecuada para esta resolución de conflictos que se me presenten para poder ofrecer esto. Entonces el trabajo principal es con nosotros. Y ahora aquí nos dice, son las sugerencias para mantener la calma durante el evento, ¿sí? Aquí nos dice, la principal tarea del colectivo docente en el manejo de emociones ante las situaciones de crisis es formativa y preventiva, por lo que se recomienda que de manera sistemática se realicen ejercicios de respiración y autocontrol emocional a fin de que conozcan sus reacciones e identifiquen sus comportamientos para saber cómo calmarse y en una situación de emergencia ponerlas en práctica. Siguiente, es recomendable que previamente identifique a las personas del colectivo docente que tienen un buen manejo de sus emociones, o sea, es decir, que responden de manera tranquila y eficiente ante las emergencias, para que ellos sean los encargados de apoyar en los momentos de emergencia a las personas que presentan alguna crisis, que son situaciones de llanto o gritar sin poder parar, no poder respirar, etc. Bueno, entonces aquí necesitamos identificando qué maestros del colectivo docente podemos o tenemos esta capacidad para proporcionar esta calma a personas que estén en crisis. Esto puede ser durante la emergencia, se recomienda apoyar de la siguiente manera. Trata de calmar a la persona hablándole de manera tranquila pero segura. Solicítele que lo vea a los ojos y dígale que está acompañado, que no está solo. Pídale que respire profundo y deje que hable de sus emociones. Coméntele que le pedirá que realice algunas acciones, pero que es para resguardarse físicamente del peligro. Eso sería permanecer en un espacio y no salir de él, quedarse acostado o acostada en el piso, etc. De ser posible, invitar a la persona que se concentre en su respiración, pedirle que mentalmente cuente hasta 4 mientras aspira lentamente con su nariz, llene su vientre de aire, luego que exhale por la boca suavemente y lentamente bajando su vientre, que ese momento trate de tener su mente en blanco y solo se concentre en su respiración, que deje pasar sus pensamientos como nubes en el cielo. Esta es parte de la meditación que da calma. Es importante que nosotros empecemos a experimentar los beneficios de la respiración, que pudiera parecer una cuestión surreal, una cuestión irónica, de risa, algo que no da la calma, pero sí los invito a poco irnos entrando en lo que es, pues algunos les llaman meditación. Yo quiero pensar que es enfocarnos en una sola cosa y tratar de calmar la mente, ¿sí? Entonces, para ello es importante calmarlo, no solo para los estados de crisis, para los estados de estrés junto con nosotros mismos. Hay días que estamos estresados, que estamos enojados, que tenemos estados de ánimo no propios, y antes de actuar, los invito a que respiremos, a que tomemos calma, a que tomemos control de nuestras emociones, a que tomemos control de nuestros pensamientos. Y una parte muy importante y que nos va a ayudar definitivamente a tomar mejores decisiones es estar en calma para hacerlo. Para llegar a esa calma es necesario
respirar. Y bueno, después derivaríamos y canalizaríamos. Aquí nos dice canalizar con instancias o personas especializadas o los integrantes de la comunidad escolar que sigan presentando malestares físicos y emocionales. Es decir, como todos sabemos, un evento crítico tal vez deje secuelas en algunos niños, hay niños, hay personas muy sensibles. Entonces, es importante ir tomando estas cuestiones. Si vemos que hay todavía aspectos que no sanaron, pues es importante derivar, es importante orientar para que pueda recibir la atención pertinente quienes sigan sufriendo de este tipo de crisis. O sea, me refiero a los alumnos que no estuvieron directamente involucrados, pero vivieron el episodio en la escuela, sí, los niños que tuvieron que estar pecho tierra. Entonces, pues sí, sería muy importante derivar y canalizar si encontramos estos malestares físicos o emocionales. Y bueno, finalmente vamos a ver cómo actuar ante otras situaciones de riesgo. Nos dice la Subsecretaría de Educación Básica, a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, creó el documento Orientaciones para la Prevención, Detección y Actualización en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, como referente nacional para el diseño de protocolos por parte de las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México. Los protocolos de cada entidad federativa se encuentran disponibles en el link https www.gov.mx/Escuela Libre de Acoso, artículos, protocolos. Sí. Ahí vamos a poder encontrar los protocolos de todas las entidades federativas. Recordemos que en nuestro estado tenemos un marco local de convivencia escolar que nos orienta sobre cómo actuar en casos de maltrato, abuso sexual infantil o violencia escolar. Entonces, pues, ahí tenemos en nuestro estado Campeche cuáles son las alternativas. Y bueno, finalizamos con esto. Ante las problemáticas que permean a la escuela, producto de la violencia estructural que existe en el país, y aquí lo reconoce, violencia estructural en el país, es urgente y necesario el involucramiento de todas las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad en general para poder brindar atención oportuna ante el estrés tóxico, la violencia al interior de la familia o en el vecindario, el seguimiento a la salud socioemocional, la presencia de armas en los hogares mismos, la influencia y contacto con expresiones de delincuencia armada. En suma, todos los elementos que garanticen y fortalezcan la seguridad y la vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes. Bueno, todos los niños nacen inocentes, todos los niños nacen puros. A lo largo de las experiencias que le tocan vivir es que se van realizando estas perversiones, podríamos llamarlo así. No es culpa de los niños la situación en la que nacen y la situación en la que viven. Y nosotros como maestros tenemos la oportunidad de mejorar estos entornos, de buscar la mejor forma de incidir en esas familias. Estamos en el lugar y en el momento en que se puede cambiar la historia de vida de los niños. Entonces, pensemos que ese niño que el día de hoy vemos que sufre violencia, que está sufriendo una situación difícil, pues tal vez podamos cambiar una vida. Tal vez podamos mejorar su vida y que ese sea nuestro principal aliciente, saber que estamos en esa posición de poder cambiar las cosas. Y bueno, pues el día de hoy hemos terminado. Les agradezco por finalizar este video y pues nos vemos en los próximos. Muchas gracias.